¿Podrías profundizar algo más sobre Jordan Peterson? Lo mencionaste rápidamente en un streaming pasado. ¿Qué piensas sobre él y sus opiniones? A ver, acabo de ver un largo análisis de Jordan Peterson. Jordan Peterson tiene un problema, te dice lo mismo y lo contrario en una sola frase. Tiene el problema de que sus afirmaciones siempre están llenas de calificativos o de modificadores que le salvan de tener opiniones. En el caso de la distribución de Pareto, de alguna manera esto significa que, ¿cómo? De alguna manera, ¿de qué manera? Si significa de alguna manera, di de qué manera, y si no, no lo digas. De alguna manera se puede decir que es posible afirmar o tiene alguna relación con... Entonces estos modificadores que aparecen en el discurso de Jordan Peterson hacen que sea muy difícil analizarlo, porque él dice que nunca dijo lo que dijo, ¿no? Si él dice que las jerarquías son fundamentales y que la ley de Pareto demuestra que las jerarquías son una ley natural y el ser humano vive en una ley natural y la jerarquía de hombres y mujeres es la que existe por la ley de Pareto porque es una ley natural, y luego tú le dices que dijo que había una jerarquía basada en géneros, él te dice que no, que si él dijo que de alguna manera. Resumiendo, Jordan Peterson es un tipo de derecha que finge no serlo, que está muy relacionado con el pensamiento más de derecha de los Estados Unidos en los terrenos más importantes, en los terrenos de la raza, en los terrenos del género, en los terrenos de mantener el status quo. Todos sus rollos finalmente van hacia no hay nada que hacer porque así es la vida y entonces pues, no hagas nada. Mantengamos las cosas como están porque son inevitables. Esta es una visión conservadora de la derecha que te dice que hay que conservarlo todo y hay que impedir el cambio. Entonces yo creo que es un hombre profundamente de derecha al que no le gusta ser identificado con la derecha, pero lo hace, todo lo que dice tiene finalmente una posición conservadora, una posición retrógrada, una posición en contra de las minorías a las que acusa además de pues es su culpa. Es como el juego del Monopoly, uno de los ejemplos que le gustan mucho, ¿no? El del Monopoly. Es una ley natural, cuando tú empiezas a jugar Monopoly, todos empiezan en las mismas condiciones, de pronto alguien empieza a ganar, alguien empieza a perder, y las tendencias son a que el que más va ganando, pues gane más, y el que va perdiendo, pierda más, hasta que al final del juego uno se queda con absolutamente todo. Y él te dice que es una especie de modelo de la realidad, del mundo real en el que vivimos. No. Es un juego precisamente diseñado para demostrarte lo que es la actividad monopólica y por qué hay que luchar contra ella. Es un juego cuyas reglas están diseñadas para eso, pues no quiere decir que la realidad esté diseñada para eso. No quiere decir que la realidad no esté diseñada para promover una mayor distribución de la riqueza, sobre todo de la riqueza en acumulaciones absolutamente gigantescas, de manera tal que las personas puedan salir adelante y salir de la pobreza. Poco más puedo decir, mira, si quieres voy a intentar la semana próxima compartir esto, pero está en inglés, un análisis de 2 horas 55 minutos de las barbaridades de Jordan Peterson, que me pareció a mí muy revelador y que me pareció muy claro en cuanto que es alguien que ha estudiado a fondo todos los discursos de Peterson, que para eso se necesita realmente tener, no solo la persona, todos los que participan en la investigación y realización de este canal de YouTube, realmente es un trabajo brutal para estudiar eso.